Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Vamos a primeramente hacer un repaso de la clase anterior. Bien, jóvenes, yo les había dicho en clase anterior, vamos aquí. Bien, nosotros habíamos entrado en lo que eran las oraciones subordinadas sustantivas. Bien, pero antes de esto les había dicho, aquí habíamos entrado al objeto directo. Sí, esta parte ya la habíamos visto. Cuando yo les había explicado a ustedes el tema de los sintagmas, ¿sí? Les había dicho a ustedes que en una oración nos vamos a encontrar con sujeto, predicado. El sujeto es lo que se dice, ¿verdad? En una oración es de quien se habla en la oración, el predicado es lo que se dice del sujeto. Una vez que yo tengo un sujeto y un predicado, yo voy a encontrarme con el núcleo de cada uno. Para yo identificar el núcleo de cada uno, tengo que, por ejemplo, en el sujeto lo identifico como un pronombre y como un sustantivo. Bien, yo les dicté esta parte donde dice los elementos del sujeto. ¿Sí se los dicté o no se los dicté? Jóvenes, ¿sí se los dicté? ¿No se los dicté? ¿Me escucho? Creo que no. Bien, de todas maneras, si no se los dicté, voy a dictárselos nuevamente con algunos ejemplos. Voy a iniciar con algunos ejemplos fáciles. Profesora, ¿qué página es? No, esto no es en ninguna página. Este es un ejemplo que yo les voy a dictar. Viene entrando Jacob. Bien, entonces yo voy a compartir mientras explico. De igual manera lo mandé al grupo para que vean, ¿sí? Pero voy a escribírselos aquí. Vamos a compartir la pizarra. Y vamos a compartir la pizarra. Bien, vamos a esta parte. Los elementos del sujeto. Los elementos del sujeto. Cristina, ¿sí lo había copiado? Cristina creo que no me escucha. Laura lo había copiado. Bien, no pasa nada si no lo había copiado. Bien. Esto es un ejemplo que les va a servir a ustedes. Ustedes me van a decir, profesora, pero es que esas oraciones están muy fáciles. Bien. Resulta que para yo entender la dificultad, en su momento se me va a hacer más factible a mí practicar con esto, ¿verdad? Entonces, los elementos del sujeto. Primeramente vamos con lo que es el núcleo. Bien. ¿Qué es el núcleo? Bien, el núcleo está conformado o se define como que el núcleo se define como el sustantivo o pronombre. Se define, copien en su cuaderno, como el sustantivo o pronombre. Para los que habían copiado, para los que no, vamos de igual manera haciendo un recordel. Recuerden que les dije que el núcleo, vamos a enfocarnos primeramente en el sujeto, que aquí se me equivocan bastante. Bien. El núcleo se define como el sustantivo o pronombre que concuerda con quién, que concuerda con el verbo conjugado, que concuerda con el verbo, conjugado. Bien. ¿Que concuerda con quién? Con el verbo conjugado de quién? De la oración. Bien, entonces vamos a entrar en un ejemplo basiquito, un ejemplo básico. Bien, vamos a poner así. Manuel sacó un cubito de hielo. Manuel sacó un cubito de hielo. Miren que esta es una oración básica. Bien, automáticamente para diferenciar cuál es el núcleo del sujeto, yo me voy aquí, porque voy aquí a la pizarra, y Manuel es el núcleo del sujeto. ¿Ven? Manuel sacó un cubito de hielo. ¿De quién se habla? De Manuel. Sacó un cubito del hielo es el predicado, pero el núcleo del sujeto. ¿Qué me dice a mí el núcleo del sujeto? Que se define el sustantivo
o pronombre que concuerda con el verbo conjugado en la oración. Bien, este es un ejemplo. Ahora bien, voy a borrar. Bien, ahora, resulta que les había dicho a ustedes el determinante. Para pasar a oraciones difíciles, primero vamos a ir paso a paso practicando. Bien. El determinante, ¿cómo se define? El determinante se define como la palabra o grupo de palabras, como la palabra o grupo de palabras, como la palabra o grupo de palabras, como la palabra, a ver, no, estoy en el determinante, discúlpenme, perdón. Ajá. Se define, muy bien, como la palabra que concreta, como la palabra que concreta, es que me había adelantado, como la palabra que concreta o limita la extensión, de lo expresado por un sustantivo, de lo expresado por un sustantivo. Bien, mire bien. El determinante se define como la palabra concreta o limita la extensión de lo expresado por un sustantivo. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona con los determinantes. ¿Cuáles son estos determinantes? Los artículos y los adjetivos. Bien, las palabras que funcionan, como determinantes, ¿quiénes son? Los artículos y los adjetivos. Son los artículos y los adjetivos. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que a la hora de identificar en una oración el determinante en un sujeto, yo tengo que acordarme que dice que se define como qué cosa, como la palabra concreta o como la palabra concreta o limita la extensión de lo expresado por un sustantivo. Pero ¿quiénes son esas palabras las palabras que funcionan como determinantes? Van a ser siempre los artículos y los adjetivos. Yo les había puesto a ustedes un ejemplo básico para que sea más fácil, ¿verdad? Un perro vagabundo. Bien, automáticamente yo tengo un determinante que me dice a mí que puede ser un artículo o un adjetivo, entonces voy a subrayarlo. Mi primer determinante es un. Sí, él ya sabe que es pollo. Este es mi primer determinante. Bien. El perro, que en este caso es perro, es el núcleo del sujeto que va solito. Y entonces vagabundo, que me dice que puede ser un artículo o un adjetivo, es otro determinante. ¿Sí me hago entender? Entonces ya vimos dos, fíjese. Vimos el núcleo y vimos el determinante de quién. Estamos en este caso enfocados en el sujeto. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Voy a pasar entonces a la siguiente. Bien. Entonces, voy aquí. El último, que en este caso es el complemento. La palabra lo dice, complemento. Quiere decir que me está complementando, ¿qué cosa? El sujeto. Entonces, ¿cómo se define? Se define como la palabra o un grupo de palabras, como la palabra, un grupo de palabras, que completan el significado del sujeto, que completan
el significado del sujeto. Bien. Se introducen ¿con qué? Con una preposición. Y aquí tengo que tener muy claro que se introducen con una preposición. Se introducen con una preposición. Dicho esto, creo que es lo más fácil. El complemento se define como la palabra o grupo de palabras que completan el significado de quién, del sujeto. Se introduce con una preposición. Y vamos a poner aquí un ejemplo súper fácil. El arroz con leche se enfrió. Se enfrió. Bien, automáticamente podemos observar. Si yo digo el arroz es el sujeto, en este caso arroz es núcleo. ¿Me están escuchando? Bien. Bien. Caramba. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Bien, ajá. El arroz con leche se enfrió. Sí se ve, jóvenes, ¿verdad? Se ve que estoy compartiendo pantalla, disculpen. Bien, estoy buscando aquí hoy. Bien, ajá. Entonces, es que estoy buscando aquí la pizarra, pero se me perdió bien. Aquí está. Bien, entonces, automáticamente arroz es núcleo. Bien, pero ¿qué pasa? Está complementando. Por eso se dice el complemento de un sujeto. ¿Qué me está diciendo a mí el complemento? Que se introduce con una preposición. ¿Y el arroz con qué es? Con leche. Por eso este que ustedes ven aquí es el complemento. Para yo poder comprender estos conceptos, yo busco la manera más fácil con las oraciones basiquitas para poder comprender los conceptos. Dicho esto, entonces ya me voy a lo que es el predicado, ¿verdad? Una vez que yo me voy al predicado, ya yo sé que el predicado me voy a encontrar con ¿qué cosa? Me voy a encontrar con el núcleo del predicado, que es el verbo, en este caso es la acción. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente al encontrarme con el predicado, recuerden que voy a tener un sintagma verbal, pero resulta que en el predicado voy a tener algunos verbos que se llaman copulativos, que cuáles son: ser, estar y parecer. Bien, ya habíamos visto el objeto directo, habíamos visto es la página 87, y habíamos entrado en las oraciones subordinadas sustantivas, que yo les había explicado nuevamente el tema de lo que era un sintagma nominal. ¿Se acuerdan que se los había explicado? Siempre les he dicho lo siguiente: cuando yo tengo una oración con sujeto y predicado, para que no se me haga difícil, en el sujeto voy a tener el sintagma nominal, ¿verdad? Y voy desglosando. Quiere decir que el núcleo de mi sujeto va a ser un pronombre o un sustantivo. Y luego tengo que buscar en ese sujeto si tengo algún determinante. ¿Y cómo clasifico este determinante? Porque lo voy a encontrar por medio de los artículos o de los adjetivos. Bien, y sigo con el sujeto. El complemento. Resulta que yo tengo que ver qué complemento tiene, ¿verdad? Si tiene un complemento, recuerde que se introduce una preposición. Ahora bien, resulta que yo me voy a encontrar, como les había dicho a ustedes, me voy a encontrar con algunos sujetos que pueden ser simple o compuesto, o como también puede ser un sujeto tácito, ¿verdad? El sujeto simple, ¿cómo puede ser? El sujeto simple es el que posee ¿cuántos núcleos? Un solo núcleo. Yo puedo decir, María puso el mismo disco. Hay un solo núcleo. Yo puedo decir, Juan y Carlos asistían como espectadores. Ahí yo tengo dos núcleos.
tengo a Juan, ¿verdad? Y a Carlos, que asistían como espectadores. Entonces, allí donde existe mi sujeto compuesto. Miren todo lo que vamos desglosando. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya tenemos el estudio del sintagma nominal, que fue nuestra oración en el sujeto, nos vamos para el sintagma verbal. Automáticamente yo tengo predicado, tengo mi sintagma verbal. Y así sucesivamente voy a ir identificando los diferentes tipos de sintagmas que son preposicional, adjetival y demás. Preposicional de preposición, adjetival de adjetivo, ¿verdad? Bien. Entonces, habíamos aquí, vamos a la 88, reconocimiento de las oraciones subordinadas sustantivas. La palabra sustantiva te está hablando de ¿qué? De sustantivo, ¿verdad? Que pongas atención a tu asignación sería muy conveniente. Proposición subordinada sustantiva. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Las oraciones subordinadas sustantivas, como las adjetivas, pueden ser introducidas por pronombres como qué o quién. Sin embargo, es posible que las subordinadas sustantivas no tengan un antecedente. Entonces, vemos el ejemplo. Dijo que vendría temprano y tenemos subordinada sustantiva. No tiene antecedente. ¿Ven? La joven que vino temprano es mi amiga, subordinada adjetiva, antecedente la joven. ¿Vieron la diferencia? Porque una es con sustantivo y la otra es con adjetivo. Entonces ahora vamos a qué cosa, a las características. Estamos en la página 89. Características de las oraciones subordinadas sustantivas. Y fíjese bien, yo veo la proposición, veo el objeto directo, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, una de las principales características, y vuelve y nos dice la palabra sintácticas de la oración, son los siguientes. Fíjese aquí, tenemos los pronombres, quién, quiénes, ¿verdad? Aquí podemos observar, ¿ven? Sujeto, predicado, proposición subordinada sustantiva. Cuando añade un artículo delante del encabezado, el, que, los, que, las, que. ¿Se dan cuenta? Cuando se añade un artículo delante del encabezado, el, que, los, las, que, los, que, se resalta el carácter sustantivo de la oración. Por eso es que aquí dice proposición subordinada sustantiva. El que tiene más experiencia realizará la mejor tarea. El que automáticamente, mire, si usted se aprende esto, el que, esta es una proposición subordinada sustantiva. ¿Ven? ¿Ven cómo la puedo reconocer? Esta parte es un poquito delicada, por eso es que yo les explico sintagma, sujeto, núcleo, verbo, para que usted vaya familiarizándose. Cuando las proposiciones subordinadas sustantivas funcionan como aposición, van entre comas. Fíjese bien, Mario, el que es muy caballeroso, prestó su carro. Una proposición subordinada sustantiva que se llama aposición. Entonces íbamos a la página 90. En la página 90 decía, describe 2 criterios para reconocer oraciones sustantivas. Bien, ¿cómo pueden sustituirse? Por un pronombre, por un sustantivo o cualquier palabra o grupo de palabras con función de quién, del sustantivo. Bien, la proposición subordinada sustantiva, a diferencia de las adjetivas, no tiene antecedente. Y teníamos que diferenciar los términos enfáticos no relativos de los relativos. ¿Qué quiere decir esto? La manera más rápida de diferenciarlos es ¿por qué? Por la tilde. Los relativos no llevan tilde, los términos no relativos enfáticos sí la llevan. Y entonces habíamos quedado en el punto 3. Indica con una X las oraciones que incluyen una proposición subordinada. Subordinada, subraya la proposición subordinada sustantivas en las oraciones marcadas. Bien, Pedro necesita que le prestes tus apuntes. Me gusta que llegues temprano, me molesta que la gente sea desordenada. José prometió traer la ensalada. No entiendo qué puedo hacer por ti. ¿Conoces dónde está la iglesia? Tomando en cuenta las oraciones del ejercicio anterior, que son estas,
Sustituye las proposiciones subordinadas sustantivas, pero ya miren por qué lo cambio por un pronombre. Pedro necesita eso o necesita algo. Me gusta la puntualidad, me molesta el desorden. José prometió algo. No entiendo eso, no entiendo algo. ¿Conoces el lugar? ¿Ves? ¿Conoces dónde está la iglesia? ¿Conoces el lugar? Bien. Pasamos a la 91. En la 91 íbamos a encerrar en un círculo los encabezados y los términos enfáticos no relativos en las siguientes oraciones. Bien. Decía, Antonio aseguró que mañana llegaría temprano. Aquí ven que las que salieron del salón son las maestras, que María, la que vive al lado, tiene 3 hermanos, que la mejor panadería es la que está en la esquina. Nosotros, los del turno de la tarde, nos graduaremos ¿cuándo? En diciembre. Explica por qué la colocación del artículo delante del encabezado resalta el carácter sustantivo de la proposición. Porque el artículo siempre va a ser, jóvenes, un modificador. ¿Por quién? Por excelencia de los sustantivos. Siempre el artículo va a ser un modificador. De hecho, el artículo tiene la propiedad de sustantivar a todas las palabras o proposiciones que se modifican. Por eso fue que a ustedes les dicté un tema muy importante que se ve basiquito, los elementos del sujeto, el núcleo, el determinante y el complemento, ¿verdad? Bien. Entonces, completa el cuadro con ejemplos de encabezados y términos enfáticos no relativos que pueden introducir proposiciones subordinadas sustantivas. Y teníamos aquí algunos ejemplos. ¿Qué, quién, quiénes, cuyo, cuya? ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo? Encabezado, fíjese bien, pronombres y adverbios. Estamos exactamente en la página 91. Bien, entonces, y vamos a entrar en lo que eran los tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Y volvemos a lo mismo. Como se dijo anteriormente, las oraciones subordinadas sustantivas pueden reemplazarse ¿por quién? Por un sustantivo o un sintagma nominal sin que pierdan el sentido. Y entonces aquí donde analizamos, ¿verdad? Ya vemos la proposición subordinada sustantiva de sujeto, los verbos que les había comentado, ¿se acuerdan? Que les había dicho que eran los verbos copulativos ser, estar y parecer. También les había explicado que en su momento nosotros vamos a tener un atributo en el predicado, que estos son los diferentes complementos directo, complemento circunstancial y demás, pero esto se hace en el predicado. Núcleo del predicado es lo que les digo, el verbo, y aquí temprano, complemento circunstancial de tiempo. Si yo no manejo estos conceptos, créame que para hacer el análisis sintáctico de una oración me va a costar. Bien, tenemos oraciones enunciativas. Bien, las oraciones enunciativas hacen una afirmación, ¿verdad? Y normalmente se introducen con la conjunción subordinante que. Bien, tenemos aquí, yo espero que firmes pronto el contrato. El sujeto es yo. Espero es el núcleo del predicado, porque ven, este es el verbo. Pero tenemos aquí, miren, una proposición subordinada de objeto. Y es directa porque es enunciativa. Ven. Entonces, nos vamos a encontrar con otras que son indirectas, introducidas por la conjunción subordinante sí. ¿Ven? Ana y Nora si ellos llegarán a tiempo. Tenemos aquí el núcleo del predicado, que siempre va a ser un verbo, la proposición subordinada sustantiva de objeto directo e indirecto. Y entonces finalmente llegamos a las interrogativas, que son las que nos hacen preguntas, ¿verdad? Son preguntas indirectas. ¿Por quiénes? Por pronombres. ¿Qué, quién, quiénes, cuál? ¿Verdad? O adverbios dónde, cuándo, cómo. Bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es oraciones subordinadas sustantivas de objeto indirecto. Las proposiciones subordinadas sustantivas en función de objeto indirecto
presentan al destinatario de la acción verbal. ¿Qué quiere decir? ¿A quién o para quién se va la acción verbal? Aquí miren, tiene que ver con quién, con el verbo. Por eso es que yo partí explicándoles paso por paso para que usted no se sienta abrumado con tanto contenido. Bien, podemos observar el ejemplo. El papá trae regalos para quienes ama. Modificador directo, él. ¿Se da cuenta? Papá, núcleo del sujeto, trae, núcleo del predicado. ¿Qué trae? Regalos, está un objeto directo, porque ¿qué trae? Yo pregunto, ¿qué trae? Regalos. Ah, ¿para quién? Para quienes ama. Aquí vemos el predicado y es una proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. Y si la profesora Yamilet dice aquí que diga cuál es el sintagma nominal, yo digo el papá es el sintagma nominal. Y si yo digo cuál es el sintagma verbal, trae regalos para quienes ama, sintagma verbal. ¿Sí me hago entender, jóvenes? ¿Me escucho? Sí, profe, sí. Ajá. Entonces, aquí podemos observar, el colegio entregará un trofeo a quien gane la competencia. Modificador, núcleo, núcleo del predicado, objeto directo, proposición subordinada sustantiva de objeto directo. ¿Ven? Entonces ya entramos en lo que se pone un poquito más tedioso, oraciones subordinadas sustantivas de complemento de régimen. Ay, profesora, pero ya se está poniendo fea la cosa, ¿sí? El complemento de régimen, ¿qué es? Es un complemento sintáctico. Joven, si usted se aprende complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial, esto va a ser fácil. Pero ¿cómo usted se aprende esto? Porque esta parte la vamos a ver con las proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Pero con qué función? Con el complemento de régimen. ¿Y a qué está organizada? Fíjese bien, por la preposición. ¿Y cuáles son estas preposiciones? Aquí está, ¿ves? ¿Qué, quién, quiénes o cuáles? Solo que hay que prestarle un poquito más de atención. Yo cuento que llegarás temprano. Sujeto, yo. Núcleo del sujeto, yo, ¿verdad? Cuento, núcleo del predicado. Con que llegarás temprano, proposición subordinada de complemento de régimen. ¿Lo ves? ¿Y por qué lo identifico? ¿Por qué lo identifico? Porque él dice que el complemento de régimen lo identifico por esto. ¿Por qué? ¿Quién o quiénes? Y dice que llegarás temprano. ¿Ven? Está fácil. Entonces vamos a entrar en lo que son las oraciones subordinadas, pero miren, sustantivas de complemento de nombre. Eso complemento de nombre facilito. ¿Cómo lo identifico? Porque modifican el sujeto al sustantivo, que fue lo que yo les enseñé. Como ya yo conozco el tema, por eso fue que yo les dije cuál era el núcleo, cuál era el determinante y cuál era el complemento, para que a la hora de entrar aquí usted lo comprendiera más fácil. Bien, las proposiciones sustantivas tienen función de complemento de nombre, pero adivinen cuándo, cuando modifican a quién, al señor sujeto. En otras palabras, completan el significado del sustantivo. Vamos a observar. La casa de la que te hablé es muy espaciosa. Modificador directo, la. Núcleo del sujeto, casa. Proposición del complemento directo de la que te hablé, ¿verdad? Podemos observar. Es un verbo copulativo. Muy. Modificador directo, espacioso, núcleo del sujeto, atributo, porque está diciendo que ¿cómo es? Yo me pregunto, ¿cómo es? Es espaciosa. ¿Ven? Entonces, aquí, la casa de que te hablé es muy espaciosa. Automáticamente es un sujeto tácito. ¿De quién estoy hablando? De la casa, ¿verdad? Por eso es que estoy poniendo aquí que el casa es un núcleo, ¿verdad? Del sustantivo. Entonces aquí podemos observar el objeto directo, la preposición, el nexo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Este es el análisis que tenemos que hacer. ¿Ven? Una vez que nos aprendamos todo lo que les he dictado, se nos va a hacer más fácil. Bien. Página 94. Las oraciones subordinadas de complemento de régimen son elementos sintácticos que modifican al verbo. Si digo yo cuento con que llegarás temprano, el verbo contar exige para su funcionamiento la preposición con contar, ¿verdad?
Las subordinadas sustantivas de complemento de nombre también están introducidas por una preposición. Y siempre van a modificar a quién, al sujeto o a un sustantivo. Bien, ya nos queda 1 minuto 36. Podemos ir aquí brevemente copiando lo poco que podemos observar aquí. ¿Se ve bien, jóvenes? Estamos exactamente en la página 94. ¿Me escucho, jóvenes? Aquí se escucha, profe. Bueno, podemos ir trabajando esta parte, los que tienen el libro. Y ya entonces mañana, ya saben que quedamos en la página 94. Mañana vengo, yo les había presentado a ustedes algunas diapositivas. Mañana vengo con otras diapositivas. Y también vamos a terminar entonces la práctica del libro, ¿sí? Porque este tema de las oraciones es muy completo, ¿ok? Bien, jóvenes. Ya nos queda menos de 1 minuto. Dios me los bendiga. Chao, nos vemos mañana, Dios primero. Gracias por estar aquí. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Dios me los bendiga.